En nombre de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Hay cuenta, señor presidente. Se ha tramitado a esta comisión un proyecto iniciado en moción de los senadores señora Goich, señores Huenchumilla, Quintana, Quinteros y Sandoval, que restringe la capacidad de ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo. Un proyecto que modifica el Código Civil, que se encontraba en la Comisión de Constitución y que fue redirigido a esta Comisión de Salud. También se ha tramitado a la Comisión de Salud un proyecto en segundo trámite que modifica la Ley 20.422 para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad. Se ha recibido un oficio del señor Ministro de Salud con que informa la posibilidad, da respuesta en realidad a una solicitud de esta comisión de recibir a representantes de la Fundación de Víctimas de Talidomida en Chile. Hay otro oficio del Presidente de la República que hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen morir. Este plazo vence el 12 de febrero. Otro oficio del Presidente de la República que hace presente la urgencia en calidad de discusión inmediata para el proyecto de ley que crea el seguro de salud clase media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de libre elección de FONASA, que está hoy en tabla. Esta urgencia vence el 26 de enero en curso. Hay una comunicación del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile que solicita la incorporación del profesional psicopedagogo al Código Sanitario. Una comunicación de la Comisión Nacional de Productividad que remite un informe elaborado por esa comisión denominado Eficiencia en pabellones quirúrgicos y gestión de listas de espera. Además solicita audiencia para presentar ese informe en alguna fecha que se estime conveniente. Si les parece, mientras tanto, puedo hacer llegar copia a sus señorías. Un oficio también, una comunicación del directorio de la Asociación Gremial de Químicos, Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes, don Héctor Rojas, que adjunta un documento elaborado por esa asociación que expresa la urgencia de aprobar el proyecto de ley Fármacos 2 con las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados. Otro oficio de Prolmed, la Asociación de Productores Locales de Medicamentos, con que expresa que en la tramitación del proyecto de Fármacos 2 no se ha puesto foco suficiente en la calidad de los productos que utilizan los pacientes. Una comunicación de la directora de la Fundación Me Muevo, señora Cecilia Rodríguez, que adjunta una minuta que contiene la mirada de BioRed Sur sobre el enfoque de bioterapéuticos que se está dando en Fármacos 2. Hay una solicitud del directorio de AFI, Asociación Gremial de Farmacias Independientes, para exponer sus observaciones al proyecto Fármacos 2. Y por último, hay una comunicación del comité de la UDI, en que informa que en esta sesión la señora Van Rieselberghi va a ser reemplazada por el señor Durana, que está presente en la sala. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, secretario. Bienvenido, doctor Durana. Bien, a ver, con respecto a los oficios, bueno, hoy día traigo discusión inmediata el seguro de salud clase media protegida, y con respecto al presidente de la Comisión Nacional de Productividad, lo citamos, digamos, para marzo, sí, por favor, pero yo creo que es importante. Después, lo de químico y ministro. Nosotros ya remitimos la semana antepasada, creo. ¿No es así? Antepasada. Ahí bastaría una gestión de ustedes para que podamos nombrar la mixta de los fármacos, ¿no? Para que por lo menos se le diga a la mesa del Senado. Y con respecto al proyecto, nosotros hemos elaborado una indicación a este proyecto. Unas. ¿Se le podría sacar fotocopia? Sí, no, que pase mientras tanto. Sí. Ya, entonces... ¿Pero están comparables? No, Se rehizo comparado con las indicaciones recibidas. Llegaron ahora...
¿Usted tiene un suyo? No. Ah, sí, sí tengo. Son prácticamente 5, son muy, muy... A ver, en, sí. En síntesis, lo que queremos, ministro, primero pensábamos nosotros que este proyecto iba a venir junto con el proyecto de FONASA. Pensamos que ahí es donde debiera estar, para haberlo tramitado junto con el proyecto de ISAPRE. Bueno, pero ya no se dio, no vamos a volver atrás ni mucho menos. Pensamos que este proyecto, para que podamos potenciar cuando llegue acá el proyecto de FONASA, debiera de invertirse los 25.000 millones de pesos que están contemplados en el presupuesto para el año 2020 en hospitales públicos, universitarios e institucionales. No en clínicas particulares ni en sociedades médicas, porque hay un gran reclamo a nivel de la ciudadanía en cuanto a la poca atención o el poco provecho que se le hace a la infraestructura pública, y ya hablo derechamente de pabellones, en los hospitales. Hay hospitales donde la utilidad de los pabellones quirúrgicos, ¿qué pasa? No alcanza ni al 55%. A las 12 del día están todos los pabellones desocupados y cuando se pregunta pues, por qué pabellones quirúrgicos desocupados en las mañanas, o que hay un médico enfermo, que no hay anestesista, cualquier, digamos, disculpa, pero la crítica que hay es que en la tarde, cuando son usados los pabellones por privados, están todos ocupados. Entonces queremos nosotros potenciar, aprovechando este proyecto, potenciar lo público, y estos recursos sean utilizados en estos hospitales públicos, universitarios o institucionales, y si hay necesidad en los hospitales públicos de contratar o pagar horas extra al personal, se pagará con estos recursos. Eso en síntesis de las indicaciones. Ofrezco la palabra. Senador Chaguán. Presidente, yo en principio soy partidario de establecer un orden de precedencia. Vale decir, que primero tengamos la posibilidad de absorber la demanda por el mismo hospital en las horas inhábiles. Segundo, que tengamos la posibilidad de absorberla con una segunda opción, pensando siempre en el paciente. Acá no estamos... y eso es lo que yo creo que podamos internalizar. Acá estamos viendo cómo resolvemos 8.000 cirugías. Mierda, vaya. No está allá. Suspendamos un ratito. Si no, suspendemos un par de minutos. No, no, ministro, lo van a retar en su casa si llega así.
Reanudamos entonces la sesión. Trabajando en equipo. ¿El ministro tiene las indicaciones? ¿No, las indicaciones las tiene? Ah, ya. Continuar. Sí, continuar. No, presidente, estaba señalando que efectivamente la idea, tal como señala la indicación inicialmente, establece un orden de prelación, pensando y poniéndonos en los zapatos y empatizando con los pacientes. Estamos considerando que este proyecto es un proyecto emblemático que va a resolver 8.000 intervenciones que de lo contrario serían imposibles de resolver con la actual mecánica que hoy día tiene el sistema público de salud. Y yo soy partidario efectivamente de establecer un sistema de priorización partiendo por el mismo hospital, segundo, en horarios inhábiles, segundo, los hospitales institucionales, me parece adecuado, pero yo no cerraría, y ahí tengo mi única diferencia, yo no cerraría ninguna otra opción, porque acá estamos pensando en cómo resolvemos el tema del paciente. Ojalá establecer los estímulos para que este tema se resuelva en el hospital público, pero si no, nosotros no podemos dejar a los pacientes a la deriva. Esa es por lo menos mi posición. Y yo, en lo que cabe la indicación, sí, pero yo dejaría todas las puertas abiertas para que en definitiva tengamos claridad de poder sacar y despachar las 8.000 cirugías correspondientes. Senador Durana. Señor presidente, la verdad que cuando se activa un seguro de estas características es porque efectivamente hay una urgencia. Y desde esa perspectiva, la verdad que debemos analizar toda la oferta que exista en el sistema de salud, independiente de que primero evaluemos el sistema público, el sistema institucional. Pero lo que nosotros tenemos que tratar de evitar es configurar más listas en distintos hospitales del sector público, sino que en lo concreto, en relación a la oferta, en relación a la urgencia y en la satisfacción del paciente, yo creo que lo que espera la ciudadanía es que finalmente este seguro se active y se le dé una solución inmediata al paciente, sea en el lugar que sea, porque lo importante finalmente es la calidad de vida del paciente. Gracias, senador. Y otro aspecto que se me olvidó decir en la breve presentación de las indicaciones es que para nosotros este no es un seguro catastrófico. Este nada más que un gestionamiento de la lista de espera. Porque si fuera un seguro catastrófico, o si existiera un seguro catastrófico, ¿por qué no existe en el proyecto de FONASA que ingresó a la Cámara de Diputados? Entonces también nos llama la atención eso. Ministro, no sé si usted alcanzó... Sí, por favor. Senadora. No, partimos con el... No, que el ministro me haya pedido la palabra. Ministro. Muchas gracias, senador. Saludo a todas y todos los presentes. Efectivamente, para el gobierno este es un proyecto muy importante. Ayer entregamos a opinión pública el último estudio hecho por el Departamento de Economía y la Salud del Ministerio respecto a cómo ha aumentado el gasto de bolsillo de las personas, que viene a abonar o agregar antecedentes a lo que ya se conoce y estamos en discusión. Y efectivamente este proyecto, que es parte, va a ser subsumido por el proyecto de ley de reforma FONASA que se está discutiendo actualmente, es una parte integral del Plan de Salud Universal, como debería serlo también en el otro proyecto que está en discusión en esta honorable comisión, que es la reforma a ISAPRES, este seguro catastrófico de verdad. Y evidentemente aquí en esta ley se abre un camino para dar una cobertura adecuada a personas que tienen gastos de bolsillo muy importantes, fijando un deducible al que las personas tienen que concurrir, un deducible creciente de acuerdo al estrato socioeconómico al que pertenecen los beneficiarios de FONASA, y, insisto, poniendo con eso un límite al gasto y disminuyendo el gasto de bolsillo, haciéndose cargo FONASA de ese gasto. Evidentemente, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias, uno esperaría que este proyecto
pudiera generar un camino que fuera creciente en el tiempo para efectivamente no solo incluir grandes cirugías, sino, como lo dice en el texto del proyecto de ley, en general grandes gastos de salud, muy particularmente lo que puede ser, por ejemplo, terapias de cáncer que acumulen deducibles progresivamente a lo largo del año. Nosotros, por supuesto, como Ejecutivo, veríamos con mucho alegría por la urgencia que esto tiene, que ojalá hubiera un pronunciamiento favorable de esta comisión a definir, a despachar este proyecto a la comisión de la Cámara de Diputados, que está dispuesta a sesionar mañana por esto. Y respecto, no me voy a referir entonces al texto del proyecto de ley, del mensaje enviado por el Presidente de la República, sino solo a las indicaciones, que es lo que hemos... ¿Esto es? En primer lugar, en respecto a la indicación que está en la página 3, inciso sexto, que entrega el honorable presidente de esta comisión, yo quisiera hacer los siguientes, prevenciones jurídicas. La primera es que en nuestro conocimiento no hay ningún cuerpo legal que defina exactamente qué es una institución con o sin fines de lucro. Y de esa manera habría que hacer alusión a lo único que yo conozco, que es un dictamen del Servicio de Impuestos Internos, en que refiere que instituciones con fines de lucro en general, no solo clínicas, por supuesto, se refiere a aquellas que tienen la capacidad de repartir utilidades entre sus dueños, entre sus accionistas. En ese contexto, a mí me parece que hay una letra, perdonen que sea tan específico, que es la letra O de la penúltima línea de la indicación, que es compleja, porque dice: al amparo de esta ley, convenios de establecimientos de salud privados o que tengan fines de lucro. Esto querría decir que, por ejemplo, mediante esta indicación, no podríamos tener convenios con la Fundación Arturo López Pérez, que es una fundación privada, por definición sin fines de lucro, y que resuelve hasta hoy día, dada la incapacidad relativa del sector público, una gran cantidad de problemas de cáncer y cirugías de cáncer del sector público. De la misma manera, quiero recordar que para la normativa del Ministerio de Salud se entiende por institución privada toda aquella que no pertenece al Sistema Nacional de Servicios de Salud. Vale decir, está aclarado antes en relación a las Fuerzas Armadas, pero entendemos, o los universitarios, pero entendemos como privado en el sentido estricto de la palabra al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, al Hospital Clínico de la Universidad Católica y otros similares, porque no pertenecen al Ministerio de Salud, e insisto, en los convenios con los cuales FONASA se relaciona con ellos, se relaciona como si fueran privados. O sea, hace el Servicio Metropolitano Norte, genera un DFL 36, que es una forma de relación con el mundo privado para pagar las prestaciones que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile hace hoy día para los beneficiarios de FONASA. De manera tal que en esta indicación, independiente de que evidentemente hay un riesgo de inconstitucionalidad reclamable por la clínica Ensenada, voy a decir que es una clínica la que más recibe pacientes, que fue fundada por un antiguo presidente del Colegio Médico, el doctor Pablo Rodríguez, es la que más recibe pacientes del sector público. Ellos podrían reclamar claramente que esta ley es inconstitucional por esta discriminación que genera y que no tiene precedente alguno en otro cuerpo legal y menos en la Constitución de la República, al menos en la que nos rige hasta ahora. El segundo texto de indicaciones, que es un tema conjunto de indicaciones, que fue ampliamente discutido en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde se hizo el primer trámite de este proyecto,
es bastante complejo porque señala, como ya lo discutimos incluso en la sala de la Cámara de Diputados, que los pacientes beneficiarios A y B no tendrían deducible alguno para acceder a esta modalidad. En primer lugar, y tal vez el señor secretario me puede confirmar, esta indicación que evidentemente eroga más gasto fiscal tiene que ser una indicación del Ejecutivo. Pero así todo entraña un riesgo que es enorme, y es que yo, profesional de la salud, me voy a encontrar con un paciente que hoy día debe ser atendido en modalidad institucional gratuitamente en un servicio de salud mediante los presupuestos que en la ley de presupuestos se entregan a hospitales y servicios de salud, y le puedo ofrecer a esa persona, siendo indiferente para esa persona, que en realidad se atienda en el pensionado, o sea, acentuando aún más el gravísimo problema que tenemos hoy día de privatización encubierta o real o de facto del sistema público de salud. Quiero recordar que el principal destinatario de los recursos públicos, el principal destinatario privado de los recursos públicos de salud, son las sociedades médicas que operan en la red asistencial pública con subsidios, porque no invierten en nada, pagan un arriendo absurdo por el uso del pabellón, y efectivamente, ¿no es cierto?, para el médico ahora va a ser completamente indiferente y más conveniente movilizar, vamos a generar un estímulo erróneo, en el sentido de, en vez de fortalecer la modalidad institucional, que está financiada por el presupuesto de la Nación, etcétera, hacer una modalidad privatizadora y, insisto, a nosotros nos parece que una indicación en ese sentido de quitar estos deducibles de los beneficiarios A y B, por más, digamos, progresivo que pueda parecer, es en realidad, al final de cuentas, regresivo, castigador, y genera una distorsión del sentido fundamental del servicio público de salud aún mayor del que tenemos hoy día. Eso, presidente. ¿Con la palabra? Voy a insistir. Yo coincido absolutamente que acá tenemos que buscar una fórmula, cuestión que ya comenzó a hacer esta comisión sin tener incluso facultades fiscalizadoras, de poder remitir oficio a las direcciones de servicio respecto de cuáles eran las sociedades médicas que estaban operando en cada uno de las distintas direcciones de servicio y cuánto era el monto. Yo coincido absolutamente que ahí tenemos una de las principales distorsiones y hay que buscar y generar estímulos para que en definitiva no sean las sociedades médicas las que se vean nuevamente beneficiadas a costa finalmente del propio sistema público de salud. Y eso lo coincidimos. Entonces hay que buscar una fórmula que permita compatibilizar dos temas. Uno, evitar justamente este incentivo perverso de los propios médicos que tienen sociedades médicas fuera del hospital y que atienden en horarios inhábiles para... No, y hábil también. Sí, claro. Sí, pero en las tardes, claro. Claro, no institucional, esa es la palabra, no institucional, perjudicando los rendimientos y la producción que tienen los propios sistemas públicos de salud. Ese yo diría que es un tema, yo diría, de fondo. Pero también compatibilizando, darle una solución a los pacientes. Entonces, yo no sé, ministro, ¿hay alguna alternativa que nos permita compatibilizar la redacción de las indicaciones, que yo creo que hay que tener efectivamente un descarte de usos preferentes? Es decir, mismo hospital, horarios distintos, con estímulos, para que el propio personal pueda hacerse cargo. Segundo, hospitales universitarios, con todas las prevenciones que está hecho recién, o de las Fuerzas Armadas, con las prevenciones que también ha hecho, y después buscar una fórmula que no signifique volver a generar un estímulo perverso a las sociedades médicas y a los médicos que laboran en el sistema público, pero que tienen sociedades médicas y que en definitiva han lucrado con la baja productividad institucional a costa de la mayor producción de sus propias sociedades médicas. Hay que buscar un equilibrio. Sí, senadora Goy.
Presidente, yo quiero hacer una consulta. Quizás en algún momento lo planteó FONASA en la presentación inicial, pero ¿hay un seguro catastrófico hoy día que opera de FONASA? Me gustaría, sobre todo, presidente, si el director FONASA nos puede refrescar la memoria para entender por qué necesitamos esto. Yo estoy pensando, y me parece que es mucho más lógico esto analizarlo en el contexto del fortalecimiento de FONASA. ¿Qué es lo que hoy día le falta a FONASA para poder gestionar finalmente una lista de espera? Que es eso lo que estamos haciendo. Aquí no es que estemos creando un seguro catastrófico, sino que gestionando una lista de espera una modalidad distinta. Pero hoy día existe un seguro, entonces, ¿cuáles son los alcances de eso y la relación con lo que hoy día se está planteando? Por su intermedio, presidente, si me permite, le contesto a la senadora. Lo primero es que sí existe la palabra seguro catastrófico dentro de la ley del DFL1 hoy día en FONASA. Sin embargo, es letra muerta, en realidad. Es para la modalidad de atención institucional y no se ha aplicado. No es una modalidad en la cual intervenga sobre la modalidad de libre elección, que es lo que está haciendo este seguro catastrófico. En la modalidad de libre elección, hoy día lo único que hay son aranceles a los cuales se adhieren los distintos prestadores. Y lo que se está instalando acá es básicamente una forma distinta, que es licitar para tener prestadores que tengan de alguna forma conformar una red que se les pueda pagar por soluciones integrales que hoy día no existen en la modalidad de libre elección, y donde para ciertos grupos de enfermedades o patologías que se van instalando dentro de esta cobertura, nosotros vamos otorgando una cobertura financiera que tiene que ver con el ingreso de las personas. Eso no existe hoy día. ¿Y por qué es muy progresivo? Porque lo que estamos haciendo, si bien esto ataca las listas de espera, lo que ocurre es que hoy día las personas que están en listas de espera tienen dos posibilidades. Una, esperar muchos años, ¿no? Como sabemos que ocurre en el tipo, por ejemplo, de prótesis de cadera o prótesis de rodilla, que son las que hemos dicho como listado que queremos incluir en el primer año. Esperar muchos años, o aquellos que tienen posibilidades puedan tomar a través de la modalidad de libre elección este seguro y pagar una cantidad de acuerdo a sus ingresos. Eso hace, a su vez, de que esas personas, al pagar ahí, teniendo esa capacidad, permitan que las personas que no tienen recursos avancen en la lista de espera. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, es progresivo no solo por el hecho de que paga en función del ingreso, sino que además en función de que permite que los que no tienen esa capacidad sí puedan tener en la lista de espera, tomen una posición primaria. Yo creo que eso es básicamente lo que estamos buscando, y esto no lo tenemos hoy día, no lo podemos hacer si no hacemos esto, y se complementa mucho con la reforma FONASA que hemos hecho, donde estamos instalando la lógica de una modalidad de libre elección que sea manejada a través de redes, con lógica sanitaria, que sea distinta a lo que tenemos hoy día, que es pago por prestación. A ver, con respecto a las indicaciones, ¿sí? Solamente el por qué no opera o no se ha utilizado el seguro catastrófico que existe. Entiendo que es para la modalidad institucional, a diferencia de la de libre elección. Pero solo quiero entender por qué no ha operado, si existía, tenía algún sentido, ¿no? El seguro catastrófico es más que nada lo que dice es que se establecerá un seguro catastrófico, que en realidad la cobertura financiera, la modalidad de lo que pagan en la MAI manda por sobre eso, porque en realidad se paga ahí 10 y 20%, y en general no se llega nunca a los montos que están establecidos en esa ley, digamos, en la modalidad de atención institucional. Así que no, en la práctica no ocurre. A ver, con relación a los reparos que ha hecho el ministro sobre las indicaciones, yo quiero decir que aquí, y siempre hemos dicho, nosotros no vamos a aceptar seguir traspasándole recursos públicos al sector privado. Segundo lugar, cuando hacemos la prelación de que las intervenciones deben realizarse en los hospitales públicos, enseguida los hospitales universitarios, estamos hablando de todas las universidades reconocidas por el Estado, y a lo mejor, claro, nosotros no vemos el concepto ya que es privado, pero sabemos que no es privado, o sea, no es el privado en el sentido de la palabra que uno lo relaciona. Con respecto a la ¿cómo se llama? La Fundación López Pérez,
También se puede agregar, que hay que buscar, hay que buscar a ver cómo lo vamos allanando el camino. Yo no tengo ningún problema con eliminar la palabra con fines de lucro, especificando de otra manera, qué sé yo, la indicación. Y lo otro que me llama la atención que el ministro diga que es mayor gasto eximir de pago a los categorías A y B de FONASA. ¿De qué gasto mayor si estamos hablando de los 25.000 millones de pesos que están en el presupuesto? No hay mayor gasto. Si es de estos recursos que estamos hablando. Aquí estamos hablando de los 25.000 millones de pesos que están destinados en el presupuesto del año 2020 para este proyecto. Entonces no hay mayor gasto. Ministro. Respecto a lo señalado o lo comentado por los honorables senadores, por su intermedio, presidente, en primer lugar, respecto al seguro catastrófico en modalidad institucional, quiero recordar que los beneficiarios A y B no requieren, teóricamente, a menos que hagan uso de la modalidad libre elección, de esta cobertura porque se atienden gratuitamente en los hospitales públicos y, como ya señaló e insisto el señor director de FONASA, los beneficiarios C y D, si es que se les cobra, porque muchas veces no se cobra nada, tienen pagos de 10 a 20% que nunca alcanzan a acumularse a un nivel de lo que se está previsto como un gasto catastrófico en la modalidad institucional. En segundo lugar, en respecto a la indicación número 2 que usted ha presentado, presidente, para mí el problema se resuelve sacando la palabra o copulativa, ¿no es cierto? Porque, insisto, al decir instituciones, establecimientos de salud privada, estamos aludiendo a un género demasiado amplio de instituciones y, digamos, al sacar que tengan fines de lucro, a mí me falta, no soy abogado, pero me falta una referencia exacta, según se señala en la circular tal y cual, ¿no es cierto?, para que no haya interpretaciones respecto a esto. Y con eso, yo creo que con la infraestructura que tenemos en la red pública hoy día no necesitamos de otros convenios para generar esta cobertura de este seguro catastrófico. En tercer lugar, efectivamente, hoy día todos los gobiernos han hecho un esfuerzo muy importante por aumentar el financiamiento a la salud pública, a la red asistencial pública, la que pertenece al Ministerio de Salud, y todos los gobiernos han hecho esfuerzos por construir más recintos, por tener más camas públicas, un fortalecimiento real de la salud privada. Y lo que nos preocupa es que aquí se genera un fondo que efectivamente lo que pretende es, para aquella persona que enfrenta una cirugía de alto costo, sea atendida primariamente y oportunamente, según señala el proyecto de ley FONASA, en la red pública de prestadores, ¿no es cierto?, fijando tiempos máximos para la atención y eventualmente, si eso no es posible, haga uso de la modalidad libre elección como algo excepcional cuando tiene estos gastos catastróficos. Quiero recordar que hoy día en la modalidad de libre elección, la cobertura para este tipo de cirugía en modalidad libre elección, perdón que insista, es del orden del 15% de la cuenta, o sea, 85% de la cuenta tiene que ser pagada por el beneficiario, el afiliado, y aquí estamos pasando a una cobertura que se invierte en que el 80% de la cuenta va a ser pagada por FONASA. En ese sentido, nosotros pensamos que esto va en la línea correcta. Nos preocupa también un dictamen de la Honorable Corte Suprema, una resolución de la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema, que tiene fecha 11 de noviembre de 2019, en que por primera vez se judicializa la lista de espera, no auge, y mandata al servicio de salud correspondiente a una persona que está esperando por una cirugía de rodillas, las dos rodillas, por más de 2 años, mandata a que el servicio público se las arregle de cualquier manera, pero en que en 3 meses la persona esté operada.
Esto, insisto, es un dictamen que genera precedente de la Sala Constitucional número 3 de la Corte Suprema. Y con ello estoy diciendo que efectivamente nosotros tenemos que hacernos cargo de esto, porque esta obligación, hablado con el director del servicio correspondiente, implica que la única alternativa que tiene es pagar con fondos públicos a una clínica privada, una atención privada, siendo que esta persona, si hubiera contado con el seguro catastrófico al que hacemos mención, ella tiene una edad que no la hace, la prótesis de rodilla no está incluida en el auge y por lo tanto podría haber hecho utilidad del seguro al que estamos haciendo uso, del seguro al que estamos haciendo alusión, y no lo ha podido hacer por el monto que significa, y por eso la Corte Suprema dice, señores, Servicio de Salud, pague nomás lo que sea, pero soluciona el problema de esta señora, y con esto de nuevo nos aventuramos a una avalancha de judicialización de temas que deberían resolverse mediante el derecho, mediante la ley, y garantizar esos derechos para las personas, como este proyecto y el proyecto de ley FONASA, que prontamente va a estar acá también, tratan de lograr. Eso, presidente. Senador Girardi. Presidente, mira, yo creo que estamos atrapados respecto a una situación mayor. Nosotros hemos querido visualizar la idea de una reforma integral a la salud y resolver ecosistémicamente la problemática de salud que tienen los chilenos. Y yo pienso que es muy difícil que lo vayamos haciendo a través de proyectos por separado y de manera compartimentalizada. Y esto no es un problema actual, es un problema que deriva de mucho tiempo. Yo diría desde el presidente Lagos, que yo creo que una muy buena intención fue la auge. Yo no dudo de que establecer garantías o derechos sociales garantizados es una muy buena opción, pero al no tener financiamiento suficiente, eso porque no se aprobó el Fondo Solidario, no se pudo discutir, ha generado un detrimento del sistema público de manera sistemática. Hemos tenido que traspasar recursos cuantiosos para cumplir con el auge al sector privado, dado que no se ha podido recuperar nunca de manera robusta y de manera importante el sistema público de salud, respecto incluso a temas de infraestructura, número de camas por 1.000 habitantes, básicas por 1.000 habitantes, camas críticas por 100.000 habitantes. Tenemos déficit de especialistas en los hospitales, déficit de médicos en los consultorios. Entonces, el problema es de dónde se aborda esto, ¿no? Porque podemos reiterar e insistir en esa lógica, pero esa lógica nos lleva a seguir traspasando recursos a los privados infinitamente. El ministro tiene razón, efectivamente han habido aportes cuantiosos al aporte fiscal. Lo que pasa es que cuando partimos en el año 90 teníamos 0,9% del PIB destinado a aporte fiscal a la salud. Hoy día tenemos 3,1%, pero evidentemente ese aporte fiscal está muy lejos de las necesidades que tiene el país. Es como la carga tributaria, o sea, una carga tributaria de 20 puntos del producto no va a permitir resolver los problemas estructurales, las demandas sociales. Esto además, ¿por qué yo digo que es un ecosistema? Porque tiene que ver también con la definición constitucional. En Chile la salud no es un derecho, se garantiza el libre acceso. Y la idea nuestra es que se vaya avanzando hacia una salud como derecho y por lo tanto la responsabilidad del Estado en proveer salud. No que la salud sea en función de las capacidades económicas. Y eso significa otro aporte fiscal, que deberá ser por lo menos 6 o 7 puntos del producto del aporte fiscal. No estoy hablando del gasto público. Porque una parte del financiamiento hoy día está delegado a las personas a través de las cotizaciones previsionales. Entonces estamos atrapados en una situación que es muy compleja, porque lo que estamos haciendo acá es seguir un poco el camino, que no ha sido inventado por este gobierno, o sea, es seguir el camino de lo que se inició hace muchos gobiernos atrás. De decir, dado que el sistema público no tiene capacidad de respuesta, entonces la respuesta la tendrán que dar los actores que tengan capacidad de respuesta. ¿Quiénes son los que tienen capacidad de respuesta? Hoy día fundamentalmente los privados. Porque ¿cuál es el punto? Yo estoy de acuerdo con la voluntad y el deseo de ampliar las garantías explícitas para los pacientes FONASA que no son auge o que son otras patologías no auge. Yo creo que son muy importantes. Pero si hoy día el presupuesto que tiene salud, las camas
críticas, las camas básicas, el equipamiento diagnóstico, los recursos médicos, no son capaces siquiera de garantizar a plenitud el auge, difícilmente va a poder garantizar las nuevas garantías y, por lo tanto, lo que va a ocurrir por la vía de los hechos, sea intencionado o no, pero va a ocurrir es que se van a tener que profundizar la compra a privados, porque el sistema público hoy no tiene capacidad. Entonces, a veces uno plantea, ¿no es cierto?, que está primero, recuperar el sistema público de manera robusta, contundente, o seguir este proceso que va a llevar a una disminución y a una precarización del sistema público por la vía de los hechos, porque los privados finalmente se terminan llevando el recurso humano que solo se forma en el sistema público al sistema privado y nos vamos a quedar incluso sin formadores. Entonces, yo creo que esa es la discusión que aquí se ha querido plantear, ¿no? Y el huevo o la gallina. Entonces, yo creo que de una vez por todas tenemos que avanzar en recuperar el sistema público, que es el pilar estructural de la salud, que en forma Chile tiene. Si Chile ha tenido éxitos por la calidad de ese recurso humano, no es por su hotelería, no es, y eso es lo que yo creo que puede ser vulnerable. Ahora, tenemos posibilidad de aumentar el aporte fiscal hoy día de manera sustantiva, no está puesto en la agenda siquiera, no es una discusión. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esa situación? Y es por eso que yo entiendo que las indicaciones del senador Rabindranath Quintero van en la idea de establecer una precaución de que al aumentar las garantías explícitas de las personas en patologías que no son auge, que está muy bien, no se haga en detrimento y a expensa del sistema público de salud, que lo debilite más. Y el punto es, y es por eso que yo entiendo que se apela a la ley FONASA, cómo se puede avanzar en un fortalecimiento del sistema público para poder hacer esto y no vayan de en medio. Entonces, yo creo que tenemos que darle más vuelta al tema. Y claro, y después el otro es un principio ideal. Nosotros quisiéramos que las personas que están en FONASA tuvieran un seguro real y sin deducible. O sea, ese es el mundo ideal. Pero evidentemente eso no lo podemos garantizar con el financiamiento, y además yo también estoy de acuerdo. Creo que tenemos un Estado que es totalmente anacrónico en salud, tenemos situaciones que han derivado, que son más complejas todavía a resolver. Yo creo que las sociedades médicas son más complejas a resolver incluso que el traspaso de recursos a clínicas privadas, ¿no? Porque ahí somos rehenes de una situación que es totalmente anómala y que hay incluso, yo considero, un problema hasta ético de la relación entre los profesionales de la salud médicos y con el sistema de salud. Entonces yo, presidente, nosotros tenemos, y a lo mejor esto es compartido, el problema que no sé si tenemos los instrumentos para resolverlo, pero también nosotros tenemos que resguardar, y en eso yo comparto su opinión, de que no se puede seguir debilitando el sistema público, porque finalmente en la modalidad de libre elección significa traspaso de recursos privados, y lo que vamos a generar es una red privada que va a ser mucho más eficiente, mucho más potente que la pública, y al final, por la vía de los hechos, el sistema público chileno se disipará, se concretará desde la gestión de los sistemas privados. Y eso yo creo que es una situación mayor, que igual yo creo que amerita una reflexión. Gracias, senador. En todos los muestreos que se han hecho después del estallido social del 18 de octubre, una de las prioridades de la población chilena es la salud. Una salud que dé respuesta a las necesidades de la gente y terminar con los abusos que ocurren en la salud pública también, no solamente en la privada. Y evidentemente cuando se presentó este proyecto, pensamos que era el momento y la oportunidad de enviar un mensaje claro y rotundo, que estos 25.000 millones de pesos que están disponibles para el año 2020 fueran a fortalecer la salud pública. Yo creo que el proyecto tal como está, lo único que hace es fortalecer más al sector privado. Acá se ha hablado de lo que si hay que contratar en el sector privado, qué sé yo, si el sector público no tiene la capacidad de reacción. Evidentemente, estos recursos van a ir de nuevo al sector privado. Y el sector público se va a ir jibarizando cada día más. Yo creo que así como está el proyecto, no
estamos en condiciones nosotros de legislar o de votar favorablemente. Señor director. Presidente, por su intermedio, muchas gracias. Quería referirme a dos temas importantes de la discusión que se ha dado. Uno, respecto al impacto financiero en el caso de que liberemos de deducible a los tramos A y B. La modalidad de libre elección, como usted bien sabe, presidente, es una cuenta accedible. Sin embargo, nunca se ha excedido del presupuesto. ¿Por qué? Porque se estudia muy bien la demanda todos los años y al final, como es una libre demanda, las personas van a la consulta cuantas veces quieran y FONASA no controla eso en la libre elección. Por lo tanto, sabemos sí cómo es el comportamiento y desde esa perspectiva estimamos cuántos son los recursos y nunca en la historia de la libre elección se ha excedido esa cuenta. La misma lógica ocurre acá cuando uno estudia la demanda que va a haber por este seguro en función de las personas que van a estar y, por lo tanto, bajo esa demanda, dado circunstancias en las cuales todos pagan deducible, el A paga un deducible, el B, C y D paga otro deducible, etcétera, se estudia cuánto es el impacto fiscal que tiene. Si nosotros eliminamos eso, no es cosa de poner simplemente un tope a la cantidad de personas que se van a poder, por ejemplo, atender durante el año o la cantidad de gastos que vamos a hacer y después de eso, mire, lo siento mucho porque se nos acabó la plata, así que en marzo ya no tenemos plata y por lo tanto usted no puede usar el seguro catastrófico. Desde esa perspectiva tiene impacto financiero eliminar el deducible. Esa es la razón, no porque uno destine una cantidad de recursos. La cantidad de recursos son las estimaciones de la demanda que vamos a tener dado lo que está explicado aquí. Lo segundo es que bien se ha hablado respecto a los temas de cuáles son los problemas urgentes. Y los problemas urgentes hoy día, cuando usted bien lo dijo, presidente, las personas demandan una salud digna y la traducen cuando uno ve las encuestas en, yo diría, varias cosas, pero hay tres cosas esenciales. Las listas de espera de cirugía, las listas de espera de consultas y el gasto de bolsillo. Nosotros, a través del proyecto que presentó el presidente hace unas semanas atrás de reforma de FONASA, se hace cargo de esas demandas ciudadanas a través de establecer, por ejemplo, garantías de oportunidad, a través de establecer un seguro de medicamentos, etcétera. Sin embargo, a pesar de eso, hay una situación ahora en la cual las personas no pueden acceder a resolver sus problemas de cirugía porque tienen que esperar largos años o tienen que gastar dineros que no tienen y pasan, muchas de las personas que están en la clase media, de hecho, por problemas de salud, terminan pasando a tener situaciones de vulnerabilidad financiera importantes. Nosotros hoy día, para poder resolver eso, tenemos varias herramientas. Una es a través de la reforma sustancial presentada a FONASA, que las va a resolver en el mediano y largo plazo, sentimos nosotros. Pero la otra fórmula que nosotros, siento yo, estamos llamados a legislar, es a resolverles hoy día un problema que es muy eficiente, porque esto tiene un copago, por lo tanto, el costo público siempre una parte la va a pagar el beneficiario, que es distinto a 100% pagado por el Estado. Y una cosa que es importante para entender la cifra, hoy día, cuando uno toma todo lo que es el gasto público en salud, nosotros estamos destinando 93% de los recursos a la modalidad, digamos, institucional, es decir, a los hospitales. El informe de la Comisión Nacional de Productividad hacía hincapié sobre eso, de que debíamos mejorar la eficiencia ahí y demostraban ello, que a través de los años hemos incrementado mucho los aportes al sector público. De hecho, 9% real anual en los últimos 10 años. Sin embargo, la producción que se produce por eso, de hecho, no había aumentado. Entonces tenemos un problema porque resulta que hoy día tenemos que mejorar eso por otras vías además. Por ejemplo, con la implementación que estamos haciendo este año a través de la transferencia por GRD a los hospitales. Esos métodos nos van a ir ayudando a mejorar la salud pública, porque hoy día el problema es que le metemos más dinero, más recursos y sin embargo no pasa nada. Ni siquiera es que aumentemos la cantidad de cirugía, no las aumentamos. Ese es un problema. Esta política pública lo que hace es que a través de un método que vamos a resolver, y ahí me permito corregir al senador Chaguán, no son 8.000
porque 8.000 son solo de las listas de espera. Además, 21.000 extras, por lo tanto son 30.000 cirugías al año. Y esas 30.000 cirugías al año se resuelven con un costo que es menor al costo que yo tengo que incurrir como FONASA en el sector público. Perdón, director, me llama la atención una sola cosa. ¿Por qué usted cree que los 25.000 millones de pesos que están destinados para este fondo o para estas listas de espera pueden ser más eficientes en el sector privado que en el público? ¿No son los mismos médicos que trabajan en el hospital que están en las sociedades médicas y después atienden en horas, digamos, cuando están desocupados los pabellones del hospital? Presidente, a lo que yo me refiero es a la eficiencia del uso de los dineros. Y esto no está destinado a los públicos, esto está destinado a los pensionados a los privados, a los pensionados de los públicos, luego a los universitarios, luego a los institucionales, luego a los sin fines de lucro, finalmente va a los con fines de lucro. Esto no está destinado, presidente, bajo mi opinión, a llevar todo este dinero al sector privado. Desde esa perspectiva estoy hablando, porque si yo tengo que, para resolver esta cirugía, pagar 2 millones de pesos en el sector público, acá hay una parte que me copaga el beneficiario y por lo tanto me sale menos de 2 millones. A eso me refiero, presidente. Bueno, por eso que nosotros también queríamos dejar afuera a la AIB, porque son gente que están rozando el salario mínimo de lo más mínimo que hay. Entonces, que tenga un copago. Presidente, Perdón. estamos en la hora, ya hace rato, tenemos que ir a la sala. Así que tenemos sesión a las 11, son las 11:25 más o menos. Ministro. Solo algunas precisiones respecto a lo señalado. En primer lugar, la capacidad, acaba de aparecer el informe de productividad encargado por la presidenta Bachelet a José Ramos y sus colaboradores. Y en este informe, que es de público conocimiento, se entregó la semana pasada, se señalan, por poner dos indicadores. Se dice primero, la red pública de hospitales, los hospitales públicos, podrían producir 100.000 cirugías más al año con la infraestructura que tienen. Y segundo, la dotación de camas, si se utilizara adecuadamente, con parámetros nacionales, ni siquiera comparándose con nadie del otro mundo, nosotros podríamos contar en realidad con el equivalente a 33.000 camas en vez de las 26.000 camas que contamos. ¿Cuáles son los obstáculos para que este aumento de la eficiencia y productividad aumente en el sector público? Uno de ellos, muy relevante, es que existen dentro de los hospitales públicos agentes que complotan contra la eficiencia de la red pública. ¿Por qué? Porque empiezan el pabellón a las 9 de la mañana, toman café a las 11, terminan el pabellón, como dice el informe, 2 horas antes para ingresar los pacientes privados. De manera tal que este proyecto tiene una externalidad que nosotros la hemos visto desde el primer momento, que es regular, organizar, formalizar toda la actividad privada que se hace en los hospitales públicos a través de pensionados u otros mecanismos. En segundo lugar, quiero enfatizar, nosotros estamos de acuerdo con que haya una restricción de transferencia a instituciones privadas con fines de lucro, y para eso me animo a decir que lo único que es prudente hacer en la indicación que usted ha presentado es cambiar O por I, para que queden excluidas cualquier institución que tiene fines de lucro y no haya esta transferencia a privados. Respecto a lo señalado, yo creo que es importante hacer política pública basada en datos. En primer lugar, el auge fue una gran reforma de salud del presidente Lagos el año 2005. Él publica una larga editorial hoy día, una carta o columna en el diario El Mercurio, que la titula Cada tiempo tiene su orden del día. Efectivamente, el auge fue una gran reforma el año 2005, pero a 15 años después ha quedado necesitada de un suplemento que otorgue garantías a los miles de personas que, producto de este racionamiento que ha sido el auge, han quedado a la espera. Y en ese contexto creo que nos estamos haciendo cargo de ello. La red pública puede y debe dar mucho más con los estímulos adecuados y los esfuerzos de financiamiento de la red pública se discuten, por supuesto, en la ley de presupuesto. Creo que, como usted ha señalado, es completamente legítimo que esta comisión, por mayoría, rechace este proyecto y rechace la idea de
llevarlo adelante, avanzarlo, pero creo que es importante para la ciudadanía que los parlamentarios se manifiesten a través de voto. Vale decir que efectivamente, si esa es la voluntad mayoritaria de esta comisión, se rechace este proyecto en general o en particular y veremos cómo seguimos adelante. Pero dada la misma urgencia que usted, presidente, ha puesto sobre la mesa, que no se respeten las urgencias puestas por el Ejecutivo, que no se tramite este proyecto, que se difiera en la práctica hasta marzo, porque entiendo que esta comisión ya no sesiona la próxima semana, me parece algo que hay que poner sobre la mesa, con todo respeto. Muy bien, presidente, sí, muy bien, ministro. Yo comparto con usted lo que ha dicho de que con la infraestructura hospitalaria y con el personal que tenemos podemos aumentar a 36.000 las camas y 100.000 las intervenciones. Pero hay que tomar medidas para que esto mejore, porque si no estamos igual que el chiste de Bonoto. O sea, sabemos sabemos por qué se producen las cosas y no se soluciona. Sí, el malestar de la gente es precisamente por las esperas en los hospitales, estando el personal allí, tal como usted ha dicho, lo ha relatado muy bien. Se llega a las 9 de la mañana, se hace el cafecito, qué sé yo, y se pierde el tiempo. Entonces, y además, lo otro, ministro, perdóneme, pero usted no va a pretender que un proyecto de esta naturaleza, que ingresó, que se le pone suma urgencia anteayer o ayer. Ingresó en octubre. 4 meses. ¿Sí? A la Cámara de Diputados, no acá. No, acá se informó al Senado en octubre. No. Acá, primer día que lo vemos. Este es el primer día que vemos este proyecto. Entonces no podemos a matacaballo estar legislando porque por la urgencia que tiene. Bien. Sí, dígame. Lo que pasa es que nosotros tenemos autorización de la sala para sesionar en forma paralela. ¿Cuándo pidió? ¿No? Se podemos chequearlo, ¿No? yo se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar, ¿de acuerdo? Y yo quiero decirle... Yo no tengo problema. Pero votemos entonces, yo no tengo problema. Votemos sus indicaciones. Pues, o sea, yo creo que además hay buena disposición de todo, salvo algunas de las indicaciones con pequeñas correcciones, como por ejemplo, en vez de OI, y la vamos a aprobar todos por unanimidad. Entonces, yo diría que acá el tema es qué le decimos a las 80.000 personas que están esperando una operación. Ese es el problema que me preocupa. Porque un tema es que podamos resolver, cuestión que yo coincido, cómo fortalecemos la salud pública, pero una cosa distinta que hacemos con las 80.000 personas que la única esperanza que tienen es este proyecto. Entonces, votémoslo y además lo podemos votar rápidamente. ¿Hay alguna de las indicaciones que el presidente requieren patrocinio ejecutivo? ¿Está dispuesto el Ejecutivo? Claro, porque aquí se habló también de la constitucionalidad. Pero ¿cuál? Solamente la del deducible. Solo la del deducible. Ahí está el número 6, perdón, por su intermedio, presidente. Nosotros no tenemos ningún problema como Ejecutivo en la indicación que usted ha señalado como número 2, creo, exceptuando este tema de cambiar O por I, y lo otro tenemos que revisarlo con más cuidado, porque implica gastos. Y yo creo que no es admisible. Señor secretario. Específicamente sobre el tema de la admisibilidad, señores senadores, la Secretaría opina, salvo mejor parecer de ustedes, que todas estas indicaciones tienen que ver con seguridad social. Y la seguridad social en la Constitución está reservada a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Bueno, en esa circunstancia entonces sí conversamos, como siempre lo hemos tratado de hacer, y a ver cómo lo mejoramos y sacamos este problema adelante para poder aprobar el proyecto. Habiéndose cumplido el tiempo establecido, se levanta la sesión.